bien? Ya Sí, la puse, ya pasó un rato. ya la puse en récord. Hoy día nos toca ver el tema de los obstáculos laterales, en este caso postes y señales de tránsito, básicamente. Ahora, una opción para los postes es hacer que estos sean abatibles. O sea, que se corten en vez de ser una superficie rígida que mate a los ocupantes del vehículo. Y esta foto es un ejemplo de eso, digamos, en la cual el poste salió volando. El vehículo es bastante antiguo, o sea, debe tener un frente no muy bien diseñado. Sin embargo, logra sacar el poste y no se queda trabado en el poste, que es lo que interesa, digamos. Eso es una pista de prueba, obviamente. Ese tipo de cosas nos interesan. Vamos a ver otros ejemplos. Este es un ejemplo de un choque en la Alameda frente al Diego Portales. Profe, ¿Mm? no cambió la imagen. ¿No Sí, cambió la léelo. imagen? Ya. Eh, ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Este es un choque en la Alameda frente al Diego Portales. Una calle de doble sentido muy ancha con bandejón central. Después voy a explicar el choque, pero aquí uno de los vehículos impactados en que la parte trasera del vehículo funcionó muy razonablemente, vale decir, se deformó para absorber la energía del choque. De hecho, ya la puerta trasera no tiene ningún impacto, digamos. El vidrio trasero se quebró como era de esperar en pedacitos, porque no es laminado como el delantero. Ese es uno de los vehículos participantes. Este es otro de los vehículos. ¿Se ve que cambié de vehículo? Sí, profesor. Ah, ya. Se ve que cambié de vehículo. Este es el vehículo que originó el choque. El poste, que es de tipo abatible, algo muy inusual en Chile, quedó sobre el vehículo y de nuevo se ve que la cabina protegió a sus ocupantes, digamos, porque no se aplastó. El detalle que hay acá es el impacto mató a un peatón, dicho sea de paso. Este accidente tiene un peatón muerto. Aquí se ve el impacto de la cabeza del peatón. Aquí se ve el mismo vehículo de frente. Se ve muy claramente la zona de impacto del peatón y el airbag. El airbag obviamente se infló y se desinflan inmediatamente para que el usuario no quede atrapado, digamos, por esta bolsa de aire. Funcionaron los airbags. De nuevo, la zona frontal, ese no está deformada por el choque por el peatón, ¿no? Obviamente, ese fue choque con otro de los vehículos. De nuevo, la zona central funcionó apropiadamente, o sea, se deformó para reducir el impacto. De hecho, al conductor de este vehículo no le pasó nada. Y vemos claramente que el vidrio delantero no falló, digamos. A pesar de ser impactado y roto, todavía sigue resistiendo. Aquí se ve claramente la diferencia entre la composición del vidrio trasero y el delantero. Profe, Sí, esa diferencia, ¿por qué se hace? La del trasero y la del delantero. porque el vidrio delantero está sujeto a los impactos directos, como este del peatón, por ejemplo. Ah, ya. El trasero es muy inusual de que algo vaya a chocar contra el trasero. Ya. Bueno, aquí está el poste con el cual chocaron y se ve que el poste se dobló bastante, pero salió de su base. Claro.
Por lo tanto, no retuvo el vehículo, digamos, que es lo que nos interesa para reducir las víctimas en los vehículos. Este es uno de los vehículos estacionados que recibió parte del impacto. De nuevo, la parte delantera se desarmó bastante, pero la cabina nada, ni siquiera el vidrio. Aquí tenemos el vehículo que le cayó el poste por atrás, ahora sí se aplastó. Seguramente la carga del poste era muy elevada para el diseño. Habría que preguntarse si este vehículo está diseñado para Chile o es el modelo internacional. En una ocasión, una empresa de seguridad de tránsito europea compró varios vehículos en Chile y los llevó a pruebas de choque a Brasil. Y el vehículo de la misma marca y modelo para Chile resistía mucho menos que el vehículo para el mercado europeo. De hecho, el vehículo chileno no hubiera sido aceptado en el mercado europeo. Está claro que le hacen algunos cambios, algunas reducciones, digamos, para un mercado poco exigente como el mercado latinoamericano. Entonces los vehículos se ven iguales, pero rinden distinto. Bueno, aquí de nuevo se ve que este vidrio trasero lateral igual se desarmó, digamos, no es laminado. Y del trasero mismo no queda nada. Ahí está la punta del poste de nuevo, cómo se cortó y salió. Aquí está ese vehículo, está claro que el poste rebotó y cayó 2 veces, digamos, porque hay una marca en el sentido longitudinal también. Bueno, ahí se ve el vehículo por el poste, pero lo que me interesa mostrar es esto. Aquí está la base del poste de alumbrado, que salió volando. O sea, tenía un diseño para resistir impacto, y en realidad ese es un poste telescópico, vale decir que el poste va insertado dentro de una base un poco más amplia. Entonces aquí está la base y el poste terminó allá. Y la gracia es que el vehículo que chocó contra este poste no quedó aquí, digamos así, maximizando el impacto, sino que pudo seguir. Eso es importante para disminuir la energía del impacto. Este es un accidente de un bus en la zona, en no sé qué zona del país, digamos, en la cual está claro que la zona lateral de seguridad no es tal, digamos. Cuando se vio esta zona, además vimos que en este caso de esta curva, la zona lateral debería ser bastante más amplia. Pero aquí no hay ni siquiera la intención de diseñar una zona lateral porque obviamente esta pendiente es excesiva. La idea del canal en B es razonable, pero de nuevo, como no hay cálculo, la subida del canal al otro lado es demasiado aguda, entonces el vehículo no la va a subir y se va a volcar, como en este caso. Es decir, el accidente puede haber ocurrido por cualquier razón. Parece que chocó contra un vehículo de frente que estaría acá. Pero la zona lateral no disminuyó los daños, digamos, más bien los aumentó. Ese es el estado habitual de muchos caminos, digamos, en los cuales no hay un diseño propiamente tal de la zona lateral. Ahora, el ingeniero hidráulico del proyecto está bien, digamos, hizo los canales necesarios para sacar el agua, tanto a este lado como al otro. O sea, esa disciplina está funcionando bien, digamos. Pero la de seguridad de tránsito no mucho. Bueno, vamos al capítulo que nos toca hoy día.
Vamos a compartir la pantalla. Ya, ahí estamos. ¿Qué es lo que vimos recién? Las señales y las luminarias, digamos. Y dice, a pesar de que el borde atravesable y sin obstrucciones es sumamente deseable desde seguridad, algunas cosas deben ser puestas cerca de la línea de calzada. Incluyen las señales de tránsito, la iluminación de la carretera, los semáforos, aparatos de alarma, y las cajas de teléfono para llamar a la base cuando hay un problema. Ahora, estas se ponen cada 2 o 3 kilómetros. Yo estoy en desacuerdo con que estén al borde, podrían estar más adentro perfectamente y estar señalizadas afuera donde está la caja. Pero creo que ya son un objeto innecesario, porque seguramente en cada auto van una cantidad importante de teléfonos celulares, digamos. Entonces ya no tiene sentido que tratemos de poner comunicación adicional. Desafortunadamente en nuestro país todavía se hace eso, se instalan a pesar de que estamos hablando de zonas en que hay buena cobertura del semáforo, digamos. Profe, pero ¿se cambia simplemente porque no ha cambiado, o sea, se instalan porque no ha cambiado la normativa al respecto? Sí, se instalan por eso, porque nadie ha pensado en cambiar la normativa, básicamente. Claro. Están también los casillas de correo. Ese es un tema muy relevante en Estados Unidos porque la norma dice que el cartero no entra a la propiedad. Hay que acordarse que en Estados Unidos las propiedades no tienen cerco delantero, habitualmente. Por lo tanto, la casa está, primero el jardín, digamos, pero está prohibido que los carteros ingresen y por lo tanto se pone una casilla de correos en la calle, digamos, y pasan a ser un obstáculo lateral. Después la estadística norteamericana, de nuevo la utilidad de una base de datos, dice que 15% de las fatalidades cuando alguien le impacta, de los fallecidos cuando alguien le impacta un objeto fijo, incluye las señales de tránsito y los postes que soportan las señales, digamos. Y además nos recuerda que 3.000 usuarios de automóviles son muertos como resultado de golpes de choques con árboles u otra vegetación. Ahora, aquí hay un punto importante. Todas las agencias de carreteras en Estados Unidos tienen diseños estándar para su instalación de señales. Y existe una norma AASHTO en que habla de las especificaciones estructurales para estos elementos, digamos. Por lo tanto, en este libro en particular no se va a hablar. Ahora, el ingeniero tiene que proveer la carretera más segura posible, digamos, dentro de las restricciones, por supuesto. Ahora, se vuelve a repetir este tema que es central al trabajo del ingeniero. ¿Cuáles son las opciones cuando tenemos un obstáculo lateral? Lo primero, esto es una lista ordenada, o sea, deberíamos hacerlo primero y si no podemos ir a la segunda y así sucesivamente. La primera es remover el obstáculo o rediseñarlo, de tal forma que pueda ser atravesado en forma segura. Relocalizar el obstáculo donde habrá menos posibilidades de que sea impactado. Eso significa que si hay un paso sobre nivel, es preferible poner la señal de tránsito sobre la calzada, en el paso a nivel, digamos,
antes que poner postes adicionales al borde de la calzada. Después nos queda reducir la severidad del impacto, o sea, ya estamos hablando de que va a haber un impacto, y usando un aparato que se rompa apropiadamente, digamos. Ese es el ejemplo del poste que vimos en las fotos. La cuarta, si nada de lo anterior es posible, blindamos el obstáculo con barreras de tráfico. Y si no lo podemos hacer, si es que no puede eliminarse, relocalizarse o rediseñarse, que son las opciones anteriores. Y delinear el obstáculo si las alternativas anteriores no son apropiadas. Delinear significa demarcar la calzada, y eso significa en la práctica que es la alternativa menos deseable, digamos. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando un obstáculo que puede ser mortal para el conductor sirve de barrera para transeúntes o peatones? ¿No es más Bueno, conveniente dejar la barrera mortal para el conductor? lo que ocurre es que eso depende de la situación en particular, pero en carreteras en general no hay un número de peatones suficiente como Ah, para protegerlo. Por ejemplo, un peatón que va cruzando un puente de carretera, lo más probable es que sea un peatón cada varias horas, digamos. entonces, Por- esto solo hace referencia a carreteras, no a en general calles no, no como... hace referencia a calles urbanas, digamos. Ya, Salvo lo que sea posible, como ese poste que tenía la posibilidad de cortarse. claro. Ahora, el apoyo, o sea, el poste, puede ser, puede ser del tipo que se rompa al impactarlo, digamos. Y eso se refiere a postes que ceden cuando son impactados. Existen varios elementos para hacer esto que los vamos a ver más adelante. Por supuesto, existe otro manual que dice el procedimiento para evaluar el rendimiento de seguridad de elementos de la carretera, digamos. Y él dice básicamente ese otro documento que debe romperse de una forma apropiada, digamos, cuando un vehículo de 820 kilos lo golpea a una velocidad de 35 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora. Y aquí están las reducciones que deberíamos lograr en el grado de aceleración del ocupante de los vehículos. Y además el trozo que queda en la calzada deberían tener menos de 10 centímetros de alto, digamos. De tal forma que el vehículo lo pueda cruzar y no se enganche la parte inferior del vehículo, que según la dirección que venga puede significar que se da vuelta. Y además, aquí viene ese punto, el criterio también de diseño es que el vehículo no se dé vuelta y que no haya intrusión en el comportamiento en el lugar donde están los pasajeros. Eso es importante porque significa que el vehículo puede ser bastante rígido en realidad, porque no nos preocupamos si la parte delantera del vehículo se destruye, como en el caso anterior que vimos en la fotografía. Bueno, se usan test de escala total, o sea, se construye la señal y esta es impactada por un vehículo de prueba, etc. Entonces, bueno, la condición inicial de un poste debe ser obviamente estructuralmente adecuado para soportar la carga del poste mismo, la luminaria o lo que sea, digamos. Y las cargas de hielo y viento. Esos son los elementos que deberían estar, digamos.
Y aquí está lo que preguntabas. Los soportes que se rompen pueden ser considerados en algunas áreas urbanas, o sea, no son obligatorios, y en la mayor parte de las áreas rurales, o cuando las velocidades son de moderadas a altas. Y menciona que un ocupante que golpea el interior del vehículo a un objeto que no cede, a solamente 40 kilómetros por hora puede tener lesiones sustanciales. Pero dice en áreas urbanas hay que tener cuidado porque los peatones y ciclistas pueden ser impactados por el poste que cae, digamos. Por lo tanto, los soportes que ceden en el área urbana típicamente no se usan. De nuevo, son más para áreas rurales. Además, el vehículo no se debe enganchar en el trozo del poste o lo que sea que quedó, digamos. El terreno adyacente debe tener pendientes razonables para que los vehículos sigan andando sin darse vuelta, etc. Y de nuevo insisten en que lo que quede en el suelo del poste después de que fue cortado no sea más de 10 centímetros para que no se enganche. Ahora, la carga que hace un vehículo es en cizaña, digamos, sobre el poste, que es distinta a la carga que hace el peso de la señal o lo que sea que haya arriba del poste, digamos que es a compresión. Por lo tanto, se puede intentar cambiar o disminuir la resistencia al cizañe y mantener la resistencia mecánica a compresión o tracción, digamos. Ahora, la altura de impacto se considera que son medio metro sobre la calzada. Esta medida es la habitual, o sea, cuando uno diseña carreteras para conservar las zonas de no adelantar, por ejemplo, por curvas verticales, se considera que los ojos del conductor están a medio metro del suelo. Bueno, aquí está el primer caso. Se cortó el poste y la especificación dice que tiene que quedar no más de 10 centímetros sobre la calzada, sobre el suelo, perdón. Lo que hablábamos recién, las señales que están sobre la calzada, por ejemplo, de uso de pistas, deben tratar de moverse a pasos elevados, digamos, o cualquier otra estructura. Acá podríamos decir un paso elevado de peatones también. Los señales laterales también tienen que tener soportes que se rompan. Después vamos a ver cómo se hace eso. Aquí está la de las señales laterales mayores, digamos. Lo que se hace es que una base débil al cizañe, digamos, y arriba se corta el poste, se deja la parte de atrás, o sea, contraria al sentido del tránsito, continua, y la parte delantera está cortada y se le pone un fusible, o sea, se le pone una pequeña placa de acero soldada, pero que eventualmente se rompa por el impacto. Y aquí estamos en el mismo caso, digamos. Entonces, esto funciona de la misma forma. Cuando el vehículo es impactado, aquí está ese caso, se rompe la base y se rompe esta placa, digamos. Entonces, eso le permite a la parte inferior de la señal moverse de esa forma y el vehículo pasa debajo de la señal. Ahora, la señal, por la velocidad del vehículo, seguramente va a pasar antes que la señal caiga. Pero obviamente, al quedarse sin esa base, este lado de la señal va a caer después. Entonces, de esa manera tenemos un poste que no retiene el vehículo, digamos, y por lo tanto disminuye la
el daño, digamos. Especialmente disminuye el riesgo a los pasajeros, que es lo que nos interesa. Como dijimos en otras secciones, el daño a los vehículos es lo que menos nos preocupa. Lo que nos preocupa es las lesiones graves y las personas fallecidas. Entonces, así funciona esta señal. Ahora, en Chile y en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, no es necesario diseñar esto, porque la verdad es que los estados de Estados Unidos tienen en sus especificaciones estándar de señales, tienen esto diseñado, así que se puede copiar de cualquier estado, digamos. Así que no necesitamos hacer pruebas de choque ni nada por el estilo. Por supuesto, si estamos hablando de Punta Arenas, vamos a buscar las especificaciones del estado de Washington. Y si estamos hablando de Santiago, en el fondo cualquier estado nos sirve. Yo usaría las del estado de California porque es zona sísmica, digamos. Entonces seguramente consideraron ese tema. Aquí hay otro caso. Este acoplador es multidireccional, o sea, da lo mismo por donde se impacta. Lo que han hecho, que se nota en este, es que el perno de soporte lo cortaron bastante, digamos. Redujeron su diámetro bastante en los 4 pernos. Por lo tanto, aquí va a haber una superficie que se va a cortar en impacto. Se va a cortar acá el poste. Y se supone que lo que quede acá en el suelo no va a estar a más de 10 centímetros de altura. Entonces, este sistema de fijación funciona para choques desde cualquier dirección. Ahora, ¿por qué funciona? Porque las cargas habituales en el poste van a ser ya sea de tracción o compresión. Si hay viento de este sentido, este va a estar a tracción y este otro va a estar a compresión, por ejemplo. No, ese no. A ver, acá se puede ver algo. Este es una base deslizante. Vale decir, está apennado, pero el hoyo donde está el perno está cortado hacia afuera. Entonces, por mucho que lo aprieten, si alguien impacta desde este lado, la base va a salir del perno, porque no está cerrado la base de acero. Por lo tanto, desde esa dirección el poste se va a desprender muy fácilmente. Ahora, aquí hay otra señal vertical en que se le puede hacer una ranura a la placa para que se corte nuevamente. Ahora, las señales pequeñas. Aquí en Chile tenemos un problema con las señales pequeñas porque las ponen en una base de cemento, que es muy peligrosa porque al ser impactado el poste de la señal, la base de cemento va a salir a la superficie y va a ser un obstáculo que se va a meter debajo del vehículo y lo va a enganchar. Además, a medida que las señales se van destruyendo, se van acumulando en el borde de la calzada esta basura que son los trozos de cemento, digamos. Lo que se hace en otros países es que el poste de la señal de tránsito está hincado en el suelo, con una máquina que le aplica fuerza vertical y simplemente lo mete en el suelo. Y de esa forma, si la señal se destruye, puede salir, porque el suelo no retiene tanto como un bloque de hormigón, y además no se contamina el borde de la calzada con trozos de cemento, digamos. Bueno, aquí hay otro ejemplo de base deslizante. No se nota mucho, pero acá hay ranuras de tal forma que la base pueda salir de los pernos, digamos. Aquí está la misma base deslizante para señales pequeñas, digamos. Bueno, las luminarias, que son
los postes de luminaria o los postes de transformadores, que ya son un obstáculo masivo, están provistas de una base de esta forma de aluminio. Esto es aluminio de fundición, digamos, hecho con molde. ¿Por qué? Porque el aluminio se quiebra. El aluminio no se dobla al ser impactado, se quiebra, digamos. Entonces libera el poste. Y como uno lo puede diseñar del grueso que quiera, digamos, se puede diseñar tal que resista un poste con mucho peso, digamos, como con un transformador arriba. Ahora, aquí hay de nuevo una base deslizante para un poste de luminaria. No se ve muy bien, pero aquí está abierto el borde, entonces la base puede salir del perno. Ahí se ve, este acoplamiento a la base es rompible, digamos. Debe ser de un material débil porque no necesitaron sacarle material y hacerlo más angosto en el centro. Pero esa es una base que se va a quebrar. Bueno, aquí están los teléfonos de emergencia, que ya no deberían instalarse. Están las señales de ferrocarriles, las señales de tráfico, están los aparatos para que los bomberos saquen agua, digamos, que también son bastante rígidos, habitualmente son de acero fundido, digamos. Están los soportes de las cajas del correo, digamos, y dice que hay decenas de millones de cajas de correos en las áreas rurales. En Estados Unidos hay una ley bien interesante que dice que si tú vives en alguna parte, el correo tiene que poder llegar a tu parte, tienes que poder recibir correspondencia. Y gracias a eso, hace más de 100 años que en Estados Unidos empezó la venta por correspondencia, en que las empresas históricamente mandaban a los suscriptores un manual bien grueso, digamos de 1000 hojas, donde estaba todo lo que vendían. Y por lo tanto, el que vive en un área rural no necesitaba viajar a la ciudad a comprar herramientas, incluso una motosierra, por ejemplo, le podía llegar perfectamente por correo. Por supuesto, lo que se prefiere son postes de madera, digamos, o un poste de acero con una resistencia no mayor que lo que dice el libro. Ahora, para los postes de energía eléctrica, hoy día diríamos para las líneas de ingeniería de energía eléctrica o para las líneas de fibra óptica, la primera opción es ponerlos debajo, es hacer un canal y enterrarlos, digamos. Esa opción es muy cara, o sea, el costo de proveer una línea eléctrica enterrada con cables de aislación adecuada puede ser varias veces el costo de ponerlo arriba. Ahora, los postes se pueden obviamente alejar, se pueden espaciar más, o sea, poner menos postes, y se pueden usar usos múltiples, que es lo que habitualmente exigen las normas. O sea, si alguien tiene postes de energía eléctrica, no puede negarse a que en esos postes se instale una línea de fibra óptica y no sea necesario instalar otra hilera de postes, digamos. Y lo que hemos visto al final, que el poste se rompa apropiadamente. Aquí hay de nuevo una base que se puede romper. Y tenemos otro caso, que es este. En los postes de energía eléctrica, habitualmente los cables se ponen con tensión, y con bastante tensión. Entonces, el poste final, donde termina el tendido eléctrico, se va a volcar, digamos, por esa fuerza. Y por lo tanto hay que ponerle un ancla, por así decirlo, de tal forma que eso no ocurra. Aquí está el típico
instalación del ancla y ponen un tramo que se pueda cortar en ese cable. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque en realidad no es un obstáculo tan malo, porque al ser un cable en un ángulo el vehículo puede subir un poco por el cable. Y en realidad es difícil que esta configuración genere un accidente grave. Pero en fin, usan una parte que es cortable, puede ser un segmento de aluminio. Que Profesor, como disculpe. ¿Sí? Esa sería la parte que es como un tensor que va al lado del poste. Exactamente. Aquí se ha Eh, visto de varias veces, hay personas que han quedado electrocutadas con esos cables, ¿sabes? Son como guayas. Si no, este cable no va al tendido eléctrico, va a firmar mecánicamente el poste. Ujú. Este cable se puede tocar fácilmente Sí. y no pasa nada. Es para una función mecánica, digamos, para que no se caiga, no se vuelque el poste, digamos, por la tensión de los cables eléctricos. Los árboles. Bueno, ya vimos que los árboles son un problema grave. Él dice que los árboles son el 25% de los fallecidos anuales en Estados Unidos, digamos. O sea, hay del orden de 3.000 personas que mueren por impactos contra árboles. Bueno, estos son elementos que vienen del paisajismo. Hay que enseñarles a nuestros colegas del paisajismo que son de otra área del conocimiento, por lo tanto no es un elemento que sea muy accesible a los ingenieros, dicho sea de paso, más bien esto lo diseñan los ingenieros agrónomos. Y por lo tanto hay que trabajar con ellos para explicarles un poco los riesgos y cómo lo pueden hacer, digamos. Pero en la etapa de diseño podemos hacer mucho, pero como explicábamos que la mayor parte de la red vial ya está construida en todos los países, o sea, más bien las obras de camino son rehabilitación más que construcción de un camino nuevo, entonces tenemos que vivir con los árboles que están históricamente ahí. Y para proveer consistencia se sugiere que cada agencia debe desarrollar una política formal sobre el diseño y las partes laterales, digamos. A veces la gente se pone creativa y hace unos bonitos parques con palmeras, asientos y todo lo demás, y eso debería estar prohibido porque van a llegar peatones al borde de la carretera, digamos. Ahora, ellos dicen que un árbol con un diámetro más de 15 centímetros se considera ya fijo, o sea, ese árbol no se va a cortar. Como el caso del árbol de la foto que vimos previamente. Ahora, incluso el Departamento de Transporte de Michigan desarrolló una guía para la administración de los árboles del borde de carretera, digamos. Y esta guía fue distribuida nacionalmente por la Administración Federal de Carretera. Bueno, lo que nosotros podemos hacer básicamente con un árbol o lo sacamos o ponemos alguna barrera de protección al árbol. Dice que no se sacan todos, digamos, se sacan los que tienen una determinación, pueden ser impactados. Ahora, si es renovación del camino, eso es fácil. Basta mirar los árboles, perdón, y identificar cuáles han tenido impacto. En los proyectos nuevos, obviamente, esto no se puede hacer. Y aquí dice la remoción de árboles en particular, o sea, en una hilera de árboles no es necesario removerlos todos, es necesario remover los que tienen impacto, digamos. Y aquí habla, estos árboles pueden ser identificados por la historia de accidente, por los raspados que indican los accidentes.
Ahora, obviamente removerlo no va a reducir la posibilidad de que un vehículo salga. Simplemente va a reducir la severidad del accidente, digamos. Bueno, el capítulo siguiente es cómo blindamos los árboles, cómo evitamos que los vehículos choquen de frente, digamos. Esas son las barreras camineras en las cuales hay diversos tipos, pero ya lo vamos a ver en la próxima clase.